Mi nombre es Julio Espina y estoy aquí para contar mi historia y quiero compartir cómo he logrado ser feliz viviendo el Evangelio de Jesucristo mientras tengo que luchar con uno de los desafíos más grandes en mi vida, que es desear tener una familia eterna mientras tengo atracción por el mismo sexo. Yo crecí en una familia miembro de la iglesia y mis papás han sido miembros de la iglesia por mucho tiempo. Mis papás han sido un gran ejemplo para mí y me han apoyado mucho siempre y me han enseñado los principios correctos del Evangelio. Sin embargo, la oposición ocurre y desde muy niño he tenido que ser testigo de eso. Cuando tenía 3 años, fui víctima de abuso sexual por un hombre. Y ese evento empezó a transformar la forma en que yo veía el mundo y empezó a transformar la forma en que yo me relacionaba con los demás hombres. Y me sentía muy mal, sentía que había pecado, sentía que había hecho algo malo. Poco a poco fui como alejándome un poco del espíritu, poco a poco fui como encontrando más experiencias que involucraban hombres y terminé siendo excomulgado de la iglesia a los 18 años. Tomé la decisión de encontrar el amor, lo que yo definí en ese momento como darme la oportunidad de amar, porque era muy conflictivo para mí sentir que yo quería casarme con una esposa, tener hijos, pero la atracción por las mujeres no estaba y por el contrario estaba la atracción por los hombres. Y esto generaba conflictos muy fuertes en mí, momentos de mucha angustia, momentos de mucho dolor, de no saber qué hacer. Yo pasé muchas horas orando, pidiéndole al Padre Celestial que esto se pudiera ir, que el Señor pudiera ayudarme a poder encontrar atracción por las mujeres. Recuerdo una vez en la que yo estaba orando y a pesar del dolor que estaba sintiendo, yo le pedí al Padre Celestial que me ayudara y que me diera algo. Y yo recuerdo una experiencia en la que yo sentí su mano en mi hombro, como diciéndome: aquí estoy. Y Él no me abandonó en momentos difíciles. Él estuvo ahí siempre. Pero en su infinita sabiduría, Él necesitaba, o yo necesitaba, vivir ciertas experiencias para algún propósito que es desconocido para mí, pero que Él lo sabe. Recuerdo que cuando yo decidí no volver a la iglesia, yo fui a hablar con mi papá. Mi papá era el primer consejero del obispado en ese tiempo. Y yo le dije: papi, ya no voy a volver a la iglesia. Él se quedó callado. Simplemente me dijo: ¿por qué? ¿Conociste a alguien? Yo le dije: sí. Y simplemente me dijo: yo sé que tú vas a volver. Y esas palabras nunca se me olvidaron. Siempre estuvieron conmigo. Y dentro de mí yo sabía que yo iba a volver a la iglesia. Al principio todo fue color de rosa. Sobre todo el primer año fue muy bonito, conociendo muchas cosas a las que yo no había tenido acceso antes. Conociendo gente, sitios, emociones que no había experimentado nunca en mi vida y pensé que nunca iba a poder experimentar. Y mucha diversión por todas partes, cosas divertidas, fiestas, salidas. Y poco a poco empecé a ver el lado oscuro de la vida que estaba empezando a llevar. Se fue viniendo esa oscuridad y la tristeza, el desespero, la angustia en muchas ocasiones de estar alejado de la luz, de no tener la compañía del Espíritu Santo,
y de ir en contra de las cosas que yo sabía que eran correctas. Durante esa época hablé con mi hermano, uno de mis hermanos, y él me ayudó a recordar quién era yo. Él me habló acerca de mi necesidad de saber cuál era mi posición en el universo para demostrarle a los demás, para mostrar quién soy yo realmente. Y en medio de eso hubo una noche, en un miércoles, en la que yo no podía dormir, no podía conciliar el sueño y seguía como esta búsqueda interna de mi alma por saber quién era realmente, o recordar quién era realmente. Y fue durante esta noche que yo recordé que soy un hijo de Dios. Y fue durante esta noche que recordé el potencial divino que tengo para regresar algún día a la presencia de mi Padre Celestial y vivir eternamente con Él y ser como Él. Y este recuerdo, poco a poco, como una semillita, empezó a crecer y empezó a dar frutos. Uno de esos frutos fue que empecé a ir a la capilla otra vez, después de muchos años de no haber ido. Empecé a ir sin tomar la decisión de volver a la iglesia, simplemente ir porque me gustaba la luz que podía sentir en la iglesia. Me gustaba poder sentir esa cercanía del Espíritu y esa conexión con mi Padre Celestial otra vez. Entonces aprendí la importancia que tenía o que tiene mi relación con mi papá, y empecé a mejorar mi relación con mi papá, salir con mi papá, hacer cosas con mi papá, jugar billar y recibir ese amor y ese afecto que de pronto cuando estuve niño faltó, porque de pronto él estaba muy ocupado trabajando, o sí, siempre estaba de pronto cansado o tenía preocupaciones y cosas. Entonces no tuve el tiempo para que yo pudiera tener ese afecto masculino que necesitaba como niño, como por ejemplo desarrollar amistades con hombres que me permitieran sentirme masculino, que me permitiera sentirme amado por hombres, pero de una forma sincera, honesta, no con ningún tipo de actividad sexual, sino un amor como de hermanos. Aprendí muchas cosas acerca de cómo cumplir con las necesidades que tengo como hombre, y que cuando las tengo cubiertas, esas necesidades, la atracción se disminuye, la atracción por los hombres disminuye considerablemente. Empecé otra vez a tener experiencias espirituales que me fortalecieron y me dieron perspectiva hacia dónde caminar, hacia dónde ir. Encontrar la luz que viene de seguir los mandamientos, de ser un hombre virtuoso, es una de las bendiciones más grandes que podemos tener. Es una consecuencia directa de cumplir con los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Para mí fue un proceso muy bonito de aprender el poder de la expiación de mi Señor Jesucristo en mi vida, de saber que puedo ser limpio, que puedo transformarme en el hombre que yo quiero ser, en saber que no hay nada que yo no pueda lograr con la ayuda de mi Padre Celestial. Cualquier cosa que yo me ponga como meta, yo la puedo lograr, porque soy un hombre con el potencial divino para alcanzar cualquier meta que me proponga, para alcanzar vivir con una familia eterna y vivir con mi Padre Celestial por la eternidad. Finalmente, después de asistir algunos domingos a la iglesia, me fui a hablar con mi obispo, y él me dijo que en el momento en el que yo le dijera a él que yo estaba listo para bautizarme, él iba a confiar en mí e íbamos a hacer los papeles para hacer el bautismo. Ese voto de confianza fue muy importante para mí. El 7 de abril del 2013 pude entrar a las aguas del bautismo
ser bautizado por un poseedor del sacerdocio y recibí el don del Espíritu Santo y fui conferido el sacerdocio de Aarón al oficio de presbítero. Y fui confirmado miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ha sido la felicidad más grande que puedo experimentar en mi vida. Y han sido los días de mayor gozo real, de saber que puedo ser limpio de nuevo de todos los errores que cometí y que puedo entrar a un templo algún día y sellarme a mi esposa y tener una familia eterna.